Big Eyes es una de esas obras un tanto olvidadas en la filmografía de Tim Burton, pero no por ello es una entrega mala o floja. A primera vista podría parecer que no mantiene el estilo característico del director, ya que carece de la fantasía y oscuridad constante que suelen definir sus obras. Aquí el tono equilibra la emotividad y el drama con toques de humor sutil, sintiéndose como un relato más personal, el cual más de uno se puede sentir identificado. Es una historia que puede inspirar de manera atemporal, aunque la época en la que está ambientado proporciona la base para que la trama funcione. Las dificultades del machismo frente a un feminismo que busca destacar el valor de que las mujeres también pueden lograr grandes hazañas, tema que sigue vigente en la actualidad, la búsqueda de una igualdad justa en cualquier ámbito, y en esta historia sería principalmente en el arte. El viaje de Margaret comienza empacando y escapando de un matrimonio el cual no sabremos el por qué hace esto, pero no es necesario saberlo. Al terminar en un matrimonio aún peor que el anterior, toda la película serviría como respuesta de por qué deja todo la primera y la segunda vez, por la dominación del machismo. Antes de conocer a Walter, a Margaret le resultaba difícil encontrar trabajo, simplemente porque no tenía esposo. La sociedad le negaba oportunidades debido a la idea de que para ser valorada laboralmente necesitas a un hombre. Paradójicamente, es la misma sociedad la que impulsa a emprender algo tan arriesgado como vivir de tu propio arte, pero el mismo contexto social de un lugar artístico le trae a un hombre que eventualmente se aprovecha de su debilidad mental. El machismo se aprovecha de lo que ella debe eliminar su forma tan sumisa y permisiva. Ese sería su viaje. En la feria, Walter, al coquetearla, ella no pensaba que era un farsante, porque en el fondo no cree que todos los hombres son como su anterior matrimonio. Y es verdad, la película no intenta generalizar el machismo, pero en estas épocas está potenciado este tipo de comportamientos en los hombres. Pero no todo gira en torno a esto. El machismo funciona para focalizarse en el mundillo de la arte. Desde el inicio hay varios contrastes que engloban la complejidad de la misma. A nivel social, en cómo te haces notar, veremos cómo la labia es necesaria para sobresalir. Si no tienes esa cualidad, resulta más difícil destacar, a pesar de que a la hora de la verdad no es el requisito más importante, porque luego vemos el contraste directamente en la obra. El arte de Walter es rechazado, mientras el arte de Margaret siempre genera curiosidad e interés. Lo de Walter, pese a que no se ve mal y resulta agradable a la vista, es genérico, mera artesanía que transmite poco o nada. Entre líneas, es un contraste artístico entre lo que sí intentan hacer algo distinto, a diferencia de aquellos que no salen del molde. La distinción se potencia porque para la época, el no seguir una regla concebida con algo tan básico como son los ojos grandes, genera suficiente curiosidad. Margaret sabría ofrecer lo que Walter no. No solo es el cuadro por sí solo, sino lo que puede contar, la conversación que puede ofrecernos. En sí, el cuadro de Margaret es parte de su individualidad, mientras Walter, en vez de perfeccionar su genérica forma para convertirla en algo distintivo, opta por fingir y quitarle la identidad artística a su pareja. Aunque se establezca como una figura antagónica, si bien sabe que no tiene dones artísticos, Walter tiene una negación por aparentar lo que no es. Como cuando se ensucia la camisa de pintura adrede como si estuviese trabajando muy duro. Es un intento de ser lo que sí es Margaret. Luego se daría cuenta de que su verdadero arte no funciona, pero sí funciona el aprovecharse poco a poco de la ingenuidad de su esposa. Estaba ciega sin ser su culpa. En el comienzo de la relación demostraba ser romántico y buena onda, haciéndola sentir especial porque no desmeritaba el valor de lo que hace ella y de quién es ella. Pero esto va mutando a lo contrario. En sí, Walter se divide en tres capas de puras mentiras. Miente a su esposa con decirle que solo las venderá cuando hará más que eso. Las venderá como suyas. Miente respecto a su vida artística porque de eso tiene poco, y con eso se crea la tercera mentira. Se miente a sí mismo hasta el final. Esto contrapuesto con su esposa honesta y sensible, vería al verdadero Walter cuando ya sería muy tarde.
El punto cumbre que rompe el amor que tenía hacia su esposo y el que genera una sensación negativa hacia sus cuadros, por no ser sincera a tiempo, por temor a expresarse, condicionada por la sociedad de la época. Ella, estando afligida, le era difícil concebir el reconocimiento por no estar acostumbrada a expresarse con su arte, pero lo que la dejó más tiesa fue la mentira de su esposo. Él vería esto como la oportunidad perfecta para continuar con la mentira que Margaret no pudo evitar. De aquí en adelante, ella se vería cada vez más involucrada en esa falsedad, hasta que ésta se volviera más y más grande. Este plano fácilmente resume todo. Ella agarrando un cuadro, pero en la primera capa está alguien famoso con Walter, disfrutando del reconocimiento gracias al cuadro de fondo. Walter es desenfocado porque él es la mentira. Margaret se mantiene enfocada siendo la verdad, pero de espaldas, a oscuras. Nadie ve ni verá realmente de quiénes son esos cuadros tan curiosos. Antes del punto cumbre, Margaret había escrito Ken, el apellido de Walter, en los cuadros por mero gesto de cariño de su novia. Walter aprovecha que como están casados que diga Ken es indiferente, ya que los dos se apellidan igual por su matrimonio, pero vaya qué casualidad que ese título es el apellido de Walter, casi como si hubiese sido parte de su plan. Obviamente no fue así, pero se reluce como él saca provecho de cada pequeño aspecto previo para hacerse con los cuadros mediante su manipulación, como si hubiese nacido para esto. Aprovechándose de ella, se demuestra su poca sensibilidad artística. El arte también se relaciona al nombre, a la identidad de quien hizo tal obra. El gesto cariñoso que recibe Walter lo convirtió en una manipulación machista. El cuadro, que es propietario de la esposa, es visto como creación del apellido del esposo. Joder, usaría la simplificación de su apellido porque al fin y al cabo lo único que importa es que gana mucho dinero. El tiempo pasaría convirtiendo la mentira en una verdad que alejaría a todos de su vida, incluso a su hija, así como también a sí misma en todo aspecto. Detalle importante es que los personajes femeninos son los primeros en darse cuenta que detrás de ese matrimonio hay algo que no cuadra. Su hija desde el comienzo había visto en Walter la nada. No es casualidad que en las primeras citas el que no haya pintado nunca significó lo que dijo. Hey, the canvas is blank. Can't rush inspiration. Por eso la sospecha de su hija es tan acertado, porque le genera conflicto el ver cómo ahora de un momento para otro es capaz de hacer cuadros tan peculiares, al igual que su única amiga que la notaba rara. Esto nivela la temática hacia algo más grande. Ya no es solo una lucha para mostrarse ante el mundo y ser honesto contigo mismo y con tu arte, es darte a respetar con lo que haces. Con la mentira, Margaret estaba aceptando que le falten respeto, tanto a ella como a sus cuadros. Obviamente, como toda persona, necesitaba desahogar lo que siente, sin que haya consecuencias, pero la conclusión que le ofrece el padre es: The man is the head of the household. Perhaps you should trust his judgment. Mentalmente era chocar con una pared. La época normaliza que el hombre es quien hace lo necesario, hasta volverse simplemente la que ofrece vino a los invitados. Cuando dije que la mentira se convierte en una verdad, es algo que se ejemplifica no solo en el pensamiento colectivo, sino en ella misma. Un tipo le pregunta a Margaret si ella también pintaba, y dice que no, a pesar de estar literalmente rodeada de muchos de sus cuadros. Para ella eran cuadros deshonestos. Eso le quitaba la pasión que alguna vez tuvo, pero con o sin pasión el conocimiento es clave. Walter, al no saber de arte, no reconoció el tipo de pintura que está usado en los cuadros. Solo tiene como herramienta lo único que supo usar desde el comienzo: su labia y su ego. Cuando el tipo le pregunta todo sobre el cuadro, Walter tendría un punto de giro, ya que si sigue con la mentira se quedará sin ideas de qué hablar sobre lo que no es suyo. Es ahí cuando termina enterrando aún más emocionalmente a su esposa. Walter crearía una conmovedora mentira sobre la guerra y las niñas que veía en las consecuencias de la misma. Mezcló un poco la historia real para crear una nueva, para así tener más demanda, y funciona al vincular ese arte con un tema tan delicado como son las consecuencias de la guerra. La historia de Margaret con sus cuadros ahora ya no era suya, y eso ya era lo peor de lo peor, provocando que empiece a imaginarse las personas con los ojos grandes, esto sucediendo por no exteriorizar sus sentimientos, viendo
la gente que le gustaría que la reconocieran por quién es realmente ella. Siendo así, busca la única alternativa que tiene: crear un arte nuevo, negarse ante el arte de los ojos grandes como si ya no fueran parte de ella, para así sentir que está haciendo algo verdaderamente honesto. Pero lo peor de lo peor de lo peor es que Walter le aclara algo muy importante: ellos cometieron fraude. Aun si quisiera decir la verdad, está prácticamente obligada a seguir atrapada en este infierno. Él le transmitiría una falsedad hasta paternal. Nunca le contó que tenía una hija, como si no fuese importante. Desde este punto, Margaret prácticamente se había casado con alguien desconocido sin darse cuenta. Pero cuando pensaríamos que la mentira tocó fondo, ella tendría un segundo punto cumbre que cambiaría todo para mejor, aunque a simple vista pareciera que no fuese así. El enterarse de que Walter nunca había siquiera pintado esos cuadros, que nunca fue un artista y que nunca fue a París, es un balde de agua fría, pero fue necesario para ya tocar fondo y afrontar la porquería de persona que tenía enfrente, para lograr dos aspectos que enaltecen la película. El primero sería que la hija, siendo ella una niña, sería lo más cercano y parecido a los niños de los cuadros. La niña de ojos que inspiró a su madre sería la primera en saber la verdad de toda esta mentira. Y el segundo sería el círculo. Temáticamente es la exageración de la lucha contra el machismo, aquí potenciado porque Walter se descontrola solo por una crítica, una simple crítica que provoca que madre e hija escapen desesperadamente, siendo una resolución por el presagio de Walter al recibir una crítica que no supo tolerar, mientras Margaret le había dicho que hay que saber afrontar las críticas. Artists have to handle criticism. No, you're right. Cuando Margaret con su hija intentan pasar página, No lies. Speak the truth. Let the stealer steal no more. ella entendería, gracias a la religión, lo que en un pasado intentó buscar como ayuda, eventualmente lo recibió sin buscarlo. Un motor que le hace entender que su arte merece justicia. Walter, frente a tales acusaciones, presenta unos bocetos de su tiempo en París para demostrar que tiene conocimientos en arte. Lo genial es que el guión no es condescendiente con el espectador. No se nos muestra que esto sea una mentira, ya que a lo largo de toda la película, él se había encargado de revelarnos qué tipo de persona es. Es como si la mentira se apoderara de él, porque incluso teniendo todas las de perder, en una confrontación legal, sigue con su artimaña hasta el final. Fue mentiroso consigo mismo incluso cuando ya todos sabían la verdad, en la que Margaret restaura su identidad con poco esfuerzo, porque lo realmente difícil siempre fue hablar desde un comienzo, reclamar y ser sincera ante el mundo sobre su obra, siendo una verdad muy bien recibida, incluso por los que pensaban que Walter era el verdadero autor, porque aún con ese peculiar arte, su forma de ser había generado poco a poco rechazo a todos, a diferencia de Margaret, que nunca dejó de ser auténtica y real como lo fue esta historia, dando un mensaje clave, que detrás de un buen arte también debe haber una buena persona. Más allá de la lucha por destacar en una época donde los hombres predominan, fue una batalla por la importancia de la individualidad, por afirmarse y obtener respeto por lo que es verdaderamente tuyo. Más allá del arte y del machismo, esta fue una historia de una mujer valiente.